El Partido Revolucionario Moderno es la organización de oposición más grande con que cuenta la República Dominicana. Ese partido, recién creado, está organizándose internamente y está en el proceso de escoger a su nueva dirección nacional y a los dirigentes municipales y provinciales. El Partido Revolucionario Moderno, este 18 de febrero, tendrá su convención interna. Uno de los aspirantes a la posición más importante en ese partido es el doctor Jesús Félix Iglesia, un médico, investigador, pediatra, pero además investigador epidemiológico importantísimo, ha hecho muchas investigaciones y es uno de los referentes en ese ámbito en la República Dominicana. Agradecemos que esté con nosotros y queremos conversar con él, en primer lugar, ¿para qué ser presidente de un partido como el PRM recién creado? Bueno, ser presidente de ese partido es para llevarlo al poder, porque los partidos políticos tienen necesariamente que su objetivo principal es alcanzar el poder. Y para alcanzar el poder, el partido tiene que organizarse de una manera tal que esa organización le permita ser más grande cada día y ser más disciplinado, porque con la organización y la disciplina y el contacto permanente con la población es que se puede alcanzar el poder. Bien. Hemos tenido partidos que se han convertido en maquinarias electorales, partidos que se preparan siempre para cada 4 años un proceso electoral. El PRM es un partido que no ha definido muy claramente el tema ideológico. Con Peña Gómez uno sabía que el PRD era un partido de la socialdemocracia. Parece ser que el PRM sigue esa ideología o ese esquema. Pero, ¿en qué segmento ideológico, en una sociedad conservadora como la nuestra, se ubica el PRM? Mira, según tu criterio, por supuesto. Precisamente, cuando nosotros ganemos las elecciones el 18 de febrero, nosotros vamos a llamar al Congreso del partido, porque tenemos que discutir a profundidad todos los aspectos inherentes a una buena organización del partido, y una de ellas es la ideología. Yo entiendo que en memoria de José Francisco Peña Gómez, y además de ser un desprendimiento del PRD, nosotros tenemos que tener una ideología progresista, una ideología de centroizquierda, un socialismo democrático. Pero no solamente escribirlo en blanco y negro. Nosotros tenemos que defender el derecho de la igualdad de la mujer con el hombre. Nosotros tenemos que tener el derecho de defender a los sectores más débiles de la población, como son los discapacitados, como son los envejecientes, el medio ambiente, la madre soltera y un sinnúmero de aspectos que hacen que un partido verdaderamente defienda los derechos de la sociedad. Aquí la política en nuestro país se ha degradado mucho. Y ya tú le preguntas a un político para qué él quiere la política, y a lo mejor no te sabe decir que la política y los políticos le piden el favor de la población para defender sus derechos y defender la sociedad. Sin embargo, lo que hemos visto últimamente con el partido de gobierno es que le piden el favor de la población para enriquecer a unos pocos. Hay un problema serio porque en la actividad política nos hemos acostumbrado, especialmente en los últimos 20 años, a que el clientelismo es como el alimento de la actividad política. Desde el Estado o desde fuera del poder, los políticos siempre tienden a regalar cosas, a atraer el voto y la simpatía de la gente, no por su pensamiento, sino por lo que ellos pueden regalar, o por la promesa de un empleo, pero siempre por algo que es una canonjía, una particularidad, no por un aspecto social. Uno escuchaba mucho a Peña Gómez hablando, o a Juan Bosch, hablando del bienestar social y de la responsabilidad que tiene el Estado para combatir la pobreza, la igualdad, pero estas cosas no las escuchamos hoy.
Eso que tú señalas, eso es lo que uno interpreta como populismo, que es dar una dádiva para engañar a esa población. Nosotros no pensamos de esa manera. Nosotros pensamos que lo que tú le debes dar a la población debe ser colectivo, no a una persona en particular, sino colectivo, bienestar colectivo. No es posible que la República Dominicana tuvo muchos años con un crecimiento económico muy por encima del 7% y tengamos una línea de pobreza en el 61%. Sí. Eso no es posible. No es posible tú tener una oferta de empleo tan baja que tú ves que en cada semáforo de las grandes ciudades tú ves personas jóvenes vendiendo agua, vendiendo maní, vendiendo cosas que uno se pone a pensar, bueno, y si le va bien vendiendo estas cosas, puede alcanzar el mínimo del salario mínimo. Es decir, y cuando llegan a viejos, ¿quién lo va a proteger? ¿Qué seguridad social pueden tener esta gente? Ese es un serio problema, pero la militancia del PRM está ajena, digamos, a atender a los políticos que ofrecen favores, que ofrecen empleos, o siguen las ideas. No está ajena porque no hay una alternativa que le ofrezca otra cosa. Nosotros en ese congreso que yo te hablé, no solamente vamos a definir la ideología, vamos a fortalecer los frentes sectoriales. Esos frentes sectoriales es donde están las mujeres y hombres con más experiencia en cada sector. Si nosotros tomamos, por ejemplo, lo que más me compete, que es la salud, ¿verdad? Y tú ves que un país como Costa Rica, que tiene 50.000 kilómetros cuadrados, muy similar a la República Dominicana, que tenemos 48.400 kilómetros cuadrados, Costa Rica invierte 7% de su Producto Interno Bruto en salud y nosotros 1.4%. Entonces, tú ves el deterioro de la atención en salud, 50 y pico de hospitales todavía cerrados, toditos en un momento determinado para remodelarlo sin un presupuesto que asegure la remodelación, y tenemos 4 o 5 años con hospitales cerrados o medio cerrados. Sí. Una ley de seguridad social que decía que la puerta de entrada del nuevo sistema de seguridad social eran las unidades de primer nivel de atención, y tú no ves ningún esfuerzo por crear esas unidades donde carecen de todo, y entonces te lo dan los resultados. La mortalidad materna es de la más alta de América Latina, la mortalidad infantil de las más altas de América Latina. Entonces, cuando tú ves esos resultados y tú ves que no se ha hecho nada por disminuir esos resultados, entonces tú dices, bueno, pero los expertos y las expertas que viven a diario el problema de salud, que son los profesionales de la salud, son los que deben decirle a la población qué es lo que está sucediendo y cómo mejorar eso. Así es. Y hacer un movimiento con otro color, porque el movimiento amarillo fue muy exitoso. El 4%. Para alcanzar el 4%. Sí. El movimiento verde está siendo exitoso en tratar de detener la corrupción y la impunidad. Nosotros tenemos que sacar otro movimiento de otro color, sí, para demandar un aumento del presupuesto y una reorganización. No solamente en el área de salud, sino en el área de las políticas sociales, en general. De las políticas sociales, pero claro, te estoy poniendo de ejemplo, el caso salud, del sector salud. Pero en economía, el frente económico del partido tiene que decirle a la población cómo está la economía del país. Así es. ¿Verdad? Y en la medida en que tú le hables claro a la población a través de los frentes, dándole fortaleza a esos frentes que hablen, que no solamente sea un vocero oficial, como que es el presidente del partido, sino que esos dirigentes de todos esos frentes constantemente estén en contacto con la población, para que la población diga, pero este es el partido
que defienden nuestros nuestros intereses. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Jesús Félix Iglesias, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Jesús, uno de los déficits del Partido Revolucionario Moderno es que parece se ha mirado mucho hacia su propio ombligo, como que está muy interesado más internamente en su crecimiento, en su trabajo de recomponerse o de rehacerse, y como que no está haciendo la labor de oposición que debía hacer. Se le quiere más pugnaz, más fuerte, más intenso, más observador, más insistente. Se quiere un partido que tenga un poco más de agallas que las que ha tenido hasta ahora el PRM. Con tu presidencia en el PRM, ¿eso cambiaría? Sí, tiene que cambiar, pero de la noche a la mañana, como dicen. Y tiene que cambiar por la sencilla razón de que cada vez que tú vas a un sector del país, lo primero que te dicen es que no hay oposición. Sí. Esa es la queja de las bases del partido, que no hay oposición, que ellos no se sienten representados con alguien que lo defienda. ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos de oposición? Precisamente, dentro del partido en sí, el fortalecimiento de los frentes sectoriales para que hagan oposición en cada uno de los sectores en que se desvíe lo que tienen que hacer para beneficiar a la población. Pero por otro lado, la creación de un gabinete de la sombra. Ese gabinete de la sombra es como un gobierno de oposición que le dé seguimiento a las ejecutorias del gobierno en cada una de las dependencias y decir cómo hacer las cosas creíbles, que la población diga, es así que hay que hacer las cosas. Pero el sector agropecuario, por ejemplo, con Leonardo Fañas a la cabeza, le dio seguimiento a la visita sorpresa y ha derivado en denuncias sobre un funcionario público. Por eso tiene y está sometido a la justicia. Pero por eso, y el PRM yo no lo he visto defendiendo a Leonardo Fañas. Por eso Fañas tiene tanta popularidad, pero el partido ha fallado, porque el partido y sus candidatos presidenciales deben estar al lado de Fañas, defendiéndolo, estar sentado en el tribunal al lado de Fañas, defendiéndolo, porque es un mensaje que le dicen a la población, lo que está diciendo Fañas es la verdad. Sin embargo, no lo hemos visto, pero nosotros sí lo vamos a hacer. Y no solamente eso, sino que también los dirigentes que están en los barrios, que traten de ocupar las juntas de vecinos, pues nosotros estamos pensando en hacer el frente más grande de oposición que haya tenido la República Dominicana. ¿Y por qué así? Porque con los frentes de oposición es que se han ganado las elecciones aquí cuando hemos estado en la oposición. Recuérdate a José Francisco Peña Gómez, que hizo el Acuerdo de Santiago, sí, que no se pudo por razones obvias. Sí. La Guardia con los fusiles y la bandera del partido de gobierno en sus cañones, ¿verdad? Pero el Acuerdo de Santo Domingo fue exitoso, sí, para que el PRD conquistara el poder. Pues nosotros aquí, ahora mismo, con un PLD que tiene copado todas las instancias de poder de este país y que tiene todo el dinero del mundo, habido y mal habido, nosotros tenemos que hacer un gran frente opositor para combatirlo, pero combatirlo con la verdad, combatirlo como está haciendo Fañas en los tribunales. Pero uno siente como que el PRM tiene una buena representación congresional y esa representación congresional institucionalmente no se siente. Es más la iniciativa individual. Farideh Raful que hace algo, pero en definitiva como bloque de partido hay temas de debate, el presupuesto nacional, el Código Penal, otras iniciativas, préstamos que se presentan en el Congreso. Que eso pasa sin pena ni gloria. ¿Qué ocurre? La oposición no se siente, o el PRM no se siente. Y es verdad, el PRM tiene un comité de estrategia que no se reúne, está inoperante.
el PRM debería, esos frentes sectoriales, por ejemplo, el frente económico, está hibernando ahora mismo, porque el presidente de ese frente no se siente, pero no le han dado el nivel que le corresponde en este momento. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a la presidencia para reactivar el partido, de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, cambiaría sustancialmente Totalmente. el comportamiento del PRM frente al gobierno, la lucha en los frentes de masa, en el colegio médico, en la asociación de ingenieros, arquitectos, agrimensores, entre los agrónomos. Una movilización total y sobre todo en los barrios, porque en los barrios están sufriendo mucho. Y para un barrio es importante que le pongan una baranda a un precipicio, que le hablen de macroeconomía, o que le tapen un hoyo donde se puede ir una persona, a que le hablen de macroeconomía. Entonces tenemos que, cada cosa en su lugar, pero tenemos que movilizar a la población, que haga conciencia de sus propios ¿Y cuáles son deficiencias? Hay muchas iniciativas legislativas, por ejemplo, que se pueden presentar y que pueden poner en evidencia al gobierno. Que las rechacen, está bien, pero que haya iniciativas en dirección a resolver temas esenciales. Aquí hemos tenido el tema de Punta Catalina, hemos tenido el tema de Odebrecht, hemos tenido dificultades, bueno, todo lo de los aviones Tucano, irregularidades en la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, crímenes hemos tenido. Y uno siente como que la oposición es temerosa. O la ley de partidos políticos, no hay una iniciativa definitiva del principal partido de oposición para avanzar en eso. Así es. No hay iniciativa y tenemos nosotros que ir a la vanguardia. Sin embargo, no estamos en la vanguardia. El Partido Reformista fue que sometió un proyecto de ley ahora reivindicando lo del cambio, la ley de partidos. Y una reestructuración de las instituciones, porque aquí hay una duplicidad y triplicidad de funciones de instituciones que se contradicen unas a otras haciendo la misma función y malgastando el dinero cuando hay un déficit de vivienda de 70% de la población con déficit de vivienda. Sin embargo, se gastan 1.300 millones en publicidad inoperante, porque hacer publicidad de las escuelas, donde las escuelas es obligatorio que los niños tienen que ir a la escuela. Como que tú dices, ¿Y no será que el PRM trajo ese cansancio del Partido Revolucionario Dominicano? Pero este es el momento de cambiar ese cansancio por cosa vigorosa. Este es el momento. Cada quien tiene la oportunidad, con el voto secreto individual, de sacar a sus dirigentes en cada una de las localidades y en la dirigencia nacional. Por eso estamos nosotros aspirando a la presidencia del partido. Que no se lleven de que hay que votar por fulano o que hay que votar por fulana. Que cada quien asuma su responsabilidad. Ya. Lo importante es que si tú llegas a la presidencia del PRM, habría un cambio en la posición de ese partido. Notable. Ahora, ¿tú crees que eso es un asunto solo de la presidencia? Es decir, Andrés Bautista no ha tenido la voluntad de ejecutar estas cosas, ¿o es un problema de las estructuras del partido? Yo creo que tú tienes que irradiar lo que tú quieres, tus ideas tú las tienes que irradiar a un grupo de personas. Como Jesucristo, no comenzó con 12 apóstoles sí. Y la Iglesia Católica es de la más poderosa ahora mismo en el mundo. Bueno, tú tienes que irradiar las ideas y las ideas van tomando conciencia. Y esa conciencia se va a hacer cada vez más grande porque hay una necesidad de eso. Las bases lo están reclamando. Y se va a dar la oportunidad de que las bases puedan escoger independientemente de cualquier pacto, acuerdo, orientación desde arriba. Esa es la responsabilidad que cada uno de los que se inscribió en el PRM debe de tener. La responsabilidad de votar por quien ellos consideran que deben de dirigirlo. Y no llevarse de que hay que votar por fulano porque eso me lo mandó tal fulano. ¿Tú estás convencido de que eso va a ser así? Bueno,
estoy convencido porque lo he oído de boca de los dirigentes. A mí no me bajan línea. Qué bien, muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Jesús Félix Iglesias, aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. La sociedad dominicana obviamente ha sido gobernada los últimos 16 años por el Partido de la Liberación Dominicana, tomando en cuenta los años que le quedan, 2 años que le quedan a esta administración de Danilo Medina, del 2004 hasta el 2020, y antes había gobernado el PLD 4 años. Me gustaría saber, ¿tú sientes como aspirante a la presidencia del PRM que hay una voluntad y un deseo de cambio? Es decir, que hay condiciones para que la gente exprese su indignación o su insatisfacción con el gobierno a través de ir a las urnas a votar distinto de como lo han hecho hasta ahora mayoritariamente. Mira, la mejor expresión de la indignación popular son las marchas verdes, que no son dirigidas por partido político alguno. Sin embargo, ha concitado una gran movilización social, y una movilización social no solamente de un nivel determinado. Desde la clase media hacia abajo ha habido una indignación enorme. Pero eso está referido a la impunidad y la corrupción. Hay otras cosas relacionadas con la seguridad ciudadana, el desempleo, la falta de oportunidades, debilidades en el sistema de transporte, muchísimas otras cosas que están ahí. El sistema de salud es precario. Ese fue el motivo para el cual la gente se adhirió a la Marcha Verde, precisamente por todo eso que tú acabas de mencionar. O sea, no solamente la impunidad o el robo, sino toda la inseguridad ciudadana. Se mezcló todo, y por eso es que has recibido el apoyo de una Marcha Verde donde tú no tienes todavía bien definido quiénes son los que están dirigiendo esa marcha, ¿verdad? Y claro está, los partidos políticos son los que deben de dirigir esa situación, porque son los que aspiran a ir al poder. Y como nosotros aspiramos que en el 2020 vamos a ganar las elecciones, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en poder organizar el partido de una forma tal que podamos ganar las elecciones. Y para eso se necesita pues el plan estratégico por un lado y el plan de acción por el otro lado, el plan de respuesta rápida, y comenzar a movilizar a las dirigencias con experiencia en cada una de las áreas en que se divide la sociedad, y comenzar entonces a movilizar el partido. ¿Tú crees que hay algún cordón umbilical que relacione este proceso interno en el PRM con los resultados del proceso electoral? Es decir, en el 2020 vamos a tener un resultado electoral distinto en el caso de que el PRM falle en escoger a sus autoridades internas. Yo creo que sí, que si las bases del partido fallan en escoger a las dirigencias nacionales, el futuro va a ser sombrío. Porque aquí estamos discutiendo lo que es el conservadurismo por un lado y el progresismo por el otro. Son o liberales o conservadores. Y ya de conservadurismo tenemos al PLD. El PLD, cuando fue fundado, fue el Partido de la Liberación Nacional, y así lo indican sus nombres, Partido de la Liberación Dominicana. Pero ¿qué pasa? Que el partido de gobierno, que era conservador con Balaguer a la cabeza, le entregó el mando al PLD. Y de un Partido de Liberación Nacional se convirtió en un partido conservador. Entonces las fuerzas conservadoras están en el PLD. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Exacto. ¿Verdad que no? Exacto. Es una ley física. No, que no solamente no pueden ocuparlo. Bien. ¿Qué tú vas a ofrecer diferente dentro del conservadurismo al partido gobernante que es conservador? Pero hay gente en el PRM que insiste en que el PRM debe ser conservador, y actúa
con conservadurismo. Así es. Desde el PRM. Así es. Entonces, yo vi legisladores del PRM votando masivamente en contra de las observaciones que hizo el presidente de la República al Código Penal. Así es. Que de algún modo liberaliza porque le da la oportunidad a las mujeres de interrumpir voluntariamente un embarazo por 3 causales. Claro. Y eso los partidos socialdemócratas en todo el mundo lo han apoyado. Pero ahora parece ser que el progresista es el presidente de la República y el PRM es el conservador. Así mismo es. ¿Y por qué? Bueno, por falta precisamente de estrategia política ya bien determinada y una orientación a sus legisladores. Falta eso. Y es por eso que nosotros queremos ir a la presidencia. Porque es que tenemos que poner en funcionamiento todos los organismos del partido y crear nuevos organismos, como este gabinete de la sombra, como no solamente está hibernando el Frente Económico. El comité de estrategia está hibernando. Tenemos que ponerlo activo y tenemos que poner un comité de respuesta rápida, de coyuntura. Todas esas cosas hay que ponerlas en funcionamiento permanente. ¿Y qué harías para dinamizar, por ejemplo, la aprobación de la ley de partidos con lo que aprobó el PRM de primarias cerradas, que su partido organice con su propio padrón el proceso interno de elección de candidatos presidenciales? Pero la Constitución, en el artículo creo que 226, señala muy bien cómo deben ser la selección de los candidatos. Lo señala perfectamente bien, no hay que discutirlo, ni hay que ponerlo en ninguna ley porque la Constitución lo tiene. Ya. Entonces el tiempo que hemos perdido con la ley de partidos políticos y el debate y la decisión del PLD es un problema del PLD, no del PRM. Bueno, del PRM también, porque el PRM debe señalarle eso, que en la Constitución de la República indica muy claramente, en el artículo 226, qué es lo que hay que hacer en las elecciones de los partidos políticos. Ya. Finalmente, una observación. El Partido Revolucionario Moderno está enfrascado en este momento en este debate interno. Como hay 2 grupos muy claros, muy evidentes, Luis e Hipólito, este tema del grupismo no podría ser un elemento de distorsión o de división en el PRM. Yo espero que ellos tengan la sensatez de no crear grupismo, porque de crearlo van a crear, si no una división visible, una división invisible que no va a ser posible llegar al poder. ¿Verdad? Tienen que estar conscientes, que creo que todavía no lo están del todo, de que una sola corriente política no llega al poder. No llega al poder. Ni las 2 juntas. Las 2 juntas más el reforzamiento de un gran frente opositor. Ya. Hay que estar bien claro en eso. Qué bueno. Muchas gracias, Jesús Félix Iglesias, aspirante a la presidencia del PRM, por aceptar este diálogo. Agradecemos mucho que haya aceptado y qué bueno que has podido expresar tu punto de vista sobre estos temas y que haya reivindicado el pensamiento y las ideas de José Francisco Peña Gómez. Así es. Sobre la socialdemocracia, su función redentora y reivindicadora, sobre todo en esa deuda social acumulada que tantos años tenemos en nuestro país. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por la compañía en el diálogo.